Bueno chicos, ¿qué tal? Empezamos con el tema de ácido-base y en este primer vídeo vamos a hablar de las diferentes teorías que nos van a explicar qué es un ácido y qué es una base. Hay tres: la teoría de Arrhenius, la teoría de Brostell-Lowry y la teoría de Lewis, ¿de acuerdo? Importante empezar a conocer los conceptos que vamos a trabajar en este tema, así es que os dejo en este vídeo. Bueno chicos, vamos a empezar el tema del ácido y base, el tema de pH, de reacciones de transferencia de protones. Y lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar este tema es definir claramente qué es un ácido y qué es una base. ¿Sí? Bueno, teorías han habido muchas a lo largo de la historia que definían un ácido y una base. Nosotros nos vamos a quedar con tres y vamos a hablar de ellas. La primera es la teoría de Arrhenius, que es la más sencilla de todas. Para Arrhenius, un ácido es toda sustancia que en disolución acuosa, concepto importante, es capaz de disociarse desprendiendo protones. Por ejemplo, este ácido o esta sustancia, vamos a poner el agua para no liar ahora, esta sustancia es capaz de disociarse, fijaros, desprendiendo protones, que los tengo aquí, ¿sí? En disolución acuosa. ¿De acuerdo? Otro tipo de sustancias, pues por ejemplo, el ácido sulfúrico. ¿Vale? El ácido sulfúrico, H2SO4, también se puede disociar en este, o incluso si lo disociamos completamente, fijaros cómo también desprende protones. Todo esto en disolución acuosa. ¿De acuerdo? Y por contra, ¿qué es una base? Una base es toda sustancia que en disolución acuosa es capaz de disociarse desprendiendo hidróxidos. El hidróxido es OH-. Pues fijaros, todos los hidróxidos serán bases según esta teoría. Hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, ¿vale? Todos ellos desprenden hidróxidos, OHs. Bien, ¿qué es una reacción de neutralización? Una reacción de neutralización es cuando junto un ácido con una base. Cuando hago reaccionar un ácido con una base. Y esto ya sabéis que se va a formar la sal correspondiente, en este caso el cloruro de sodio y agua. Si junto, por ejemplo, este ácido con esta base, formaré esto de aquí. ¿Sí? Vamos a ajustarlo bien. Formaré estas sustancias, ¿vale? Ácido más base, sal más agua. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta ahí la teoría de Arrhenius. ¿Pero qué problemas tenía la teoría de Arrhenius? Lo primero es que Arrhenius no consideraba ni ácidos ni bases sustancias que no estuviesen en disolución acuosa. Con lo cual los gases, fuera. Los sólidos tampoco podían considerarse como ácidos o bases. Si yo tenía una disolución y en lugar de tenerla en agua la tenía en aceite, como cambiaba el disolvente, tampoco podía considerar que estaba ante un ácido o una base. ¿De acuerdo? Y después, ¿qué otro problema tenía? El otro problema que tenía es que hay sustancias que son ácidos o bases y que no necesariamente desprenden protones o hidróxidos, como por ejemplo el caso del amoníaco. El amoníaco, como no tiene OHs, no puede desprender OHs. Esta reacción no se puede dar. Sin embargo, sabemos por la experiencia que el amoníaco es una base. ¿De acuerdo? Con lo cual esto había que arreglarlo. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, pues aparece un señor, bueno, en este caso dos, Brostell-Lowry, que nos cambian la definición de ácido base. Así pues, para Brostell-Lowry, un ácido es toda sustancia capaz de ceder protones. Fijaros, esta sustancia es un ácido porque cede protones. Y una base es toda sustancia capaz de aceptar protones. Fijaros, el amoníaco es capaz de aceptar un protón. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que si concepto ceder, concepto aceptar. Si yo cedo protones es porque alguien los tiene que coger.
Si yo acepto protones es porque alguien los tiene que aceptar. Con lo cual ahora las reacciones ácido-base no son tan sencillas, sino que aparece un segundo protagonista, además de la sustancia que actúa como ácido o como base. En este caso, y para nosotros, como vamos a trabajar siempre en disoluciones acuosas, va a ser el agua. Pero puede ser cualquier otra sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo este o vamos a poner otro, vamos a poner siempre el mismo, yo tengo esta sustancia y le pongo otra sustancia que sea capaz de coger ese protón, ¿verdad? Tendré este y desprenderé, en este caso, según Brostell-Lowry, ya no se desprenden H's más, sino que se desprenden H3 o más. ¿De acuerdo? Entonces, un ácido es toda sustancia capaz de ceder un protón. Esta sustancia le ha cedido un protón a esta para convertirse en el bicarbonato. ¿De acuerdo? Con lo cual este es un ácido. ¿De acuerdo? Y fijaros, una base como la que he puesto antes es toda sustancia capaz de aceptar un protón. Y entonces se convierte en NH4 más OH. Fijaros que aquí podríamos decir que se desprenden OHs. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Bronsted y Lowry y Arrhenius? En esta situación ya no hablamos de disoluciones acuosas y el concepto de base ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya no desprendemos OH, sino que aceptamos protones. ¿De acuerdo? Es la diferencia entre uno y el otro. Importantísimo, una pregunta en un examen podría ser: a partir de las siguientes sustancias, clasifícalas en ácidos o bases, según Arrhenius, según Brostell-Lowry, ¿vale? Cualquiera de estos. Fijaros, importantes cosas que nacen o que aparecen como consecuencia de esta nueva definición. Los pares ácido-base conjugados. Es decir, fijaros, siempre que tenga una sustancia que se comporta como ácido, cede protones, debe de existir otra sustancia que se comporte como base, que sea capaz de aceptarlos. Porque si no, no hay reacciones, lo que hemos puesto al principio. Entonces, cuando un ácido cede un protón a otra, ese ácido se convierte en una base. Y por tanto, este de aquí se convertirá en su ácido. ¿De acuerdo? Vamos a verlo así como un esquemita. Fijaros, si yo tengo un ácido y le pongo una base, ¿verdad? Este ácido le va a ceder un protón a esta sustancia y la va a transformar en esto de aquí, y por tanto el ácido se va a quedar desprotonado. ¿Sí? Con lo cual, si esto era el ácido, este de aquí va a ser una base. ¿Por qué? Porque si yo después esta sustancia la hago reaccionar con agua, será capaz de aceptar ese protón. Fijaros, este ácido, cuando le ceda protón a la B, se va a convertir en una base. Y la base, al aceptar ese protón, se va a convertir en un ácido. Esto se llama pares de ácido-base conjugados. Si yo tengo un ácido, tendré también su base conjugada. Y si tengo una base, tendré también su ácido conjugado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fijaros que al final es una reacción de transferencia de protones. Bien. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Fijaros, aquí el agua lo que ha hecho es coger un protón de esta sustancia. Sin embargo, aquí el agua lo que ha hecho es cederle un protón a esta sustancia. ¿Eso qué significa? ¿Que el agua es ácida o base? Pues depende. El agua es lo que se conoce como sustancias anfóteras. ¿Qué es una sustancia anfótera? O anfiprótica, también llamada anfiprótica. Una sustancia anfiprótica es capaz de comportarse como un ácido o como una base en función de lo que tenga al lado. Fijaros el agua, ¿veis? En este caso se está comportando, si esto es un ácido, como una base porque es capaz de aceptar ese protón. Sin embargo, aquí se está portando como un ácido porque es capaz de ¿qué? De ceder ese protón. Y el caso más claro es la del agua. ¿Vale? Yo el agua la puedo hacer que se comporte
tanto como un ácido porque cede, como una base porque acepta. Pero tengo otras sustancias que pueden serlo. Por ejemplo, el ion bicarbonato. Si yo le pongo agua, este bicarbonato es capaz de aceptar un protón del agua y en este caso formar el ácido carbónico, ¿vale? Con lo cual sería una base, ¿sí? Aceptar un protón sería una base, o bien podría cederle un protón al agua y por tanto sería un ácido. Fijaros, sustancias anfipróticas, sustancias que son capaces de comportarse como ácidos o como bases. ¿De acuerdo? Bien, según la teoría de Lewis, un ácido es toda sustancia capaz de aceptar un par de electrones y compartirlos, es decir, es necesario que el átomo central de la estructura sea capaz de aceptar electrones. ¿Sí? Bien. ¿Y una base? ¿Qué es? Pues toda sustancia capaz de ceder un par de electrones y compartirlos. Es más fácil detectar cuando tengo una base y cuando tengo un ácido. ¿Por qué? Porque generalmente las bases, cuando forman la estructura de Lewis, van a tener pares de electrones desapareados. Fijaros, en el caso del agua, si yo monto la estructura de Lewis, que ya deberíais prácticamente conocerla de memoria, fijaros cómo tiene un par de electrones no compartidos. Entonces, cuando lo hago reaccionar con esta sustancia que era un ácido, ¿qué formo? Formo el catión hidronio, el H3 o más, ¿vale? Mediante lo que se llama un enlace dativo, ¿sí? Con lo cual esta sustancia ha venido sin electrones, por tanto es capaz de aceptar este par de electrones y compartirlos, formando un enlace con esta sustancia. Y el agua es una base. ¿Por qué? Porque es capaz de... el agua en este caso es una base porque es capaz de ceder ese par de electrones. ¿Y para eso qué es necesario? Pues que la sustancia tenga en el átomo central un par de electrones no compartidos. En este caso formaríamos el catión amonio, ¿verdad? Que también tiene una estructura con un enlace dativo. ¿Sí? Bien, pues hasta aquí la primera parte del tema, muy teórica, ya habéis visto, que son los conceptos de ácido y base según las distintas teorías que nos podemos encontrar. Pues nada, chicos, a por el siguiente punto del tema. Here it comes, I don't wanna see it tonight. 'Cause when it runs, I can't really beat it. I just don't need this tonight.